Bueno, a ver, la idea un poco es hablar de la importancia del por qué este acto, ¿vale? Y después nosotros queríamos hablar un poco sobre el contexto en el que asciende Trump, hablar específicamente sobre las internas del Partido Demócrata y del Partido Republicano, después del proceso de elección y postelección, ¿no? Y después analizar un poco las consecuencias inmediatas que tiene la elección de Trump y sacar algunas lecciones y tareas. O sea, ese es el conjunto de la charlilla, ¿no?, que yo me he preparado, ¿no? Empezando un poco por la importancia, yo creo que estábamos hablando justo antes de la entrada, ¿no? O sea, el fenómeno Trump ha sido un fenómeno de carácter mundial y yo creo que eso tiene una causa objetiva, y es que cualquier tipo de elección que tenga, elección presidencial, ¿no?, que tenga lugar en Estados Unidos, tiene al final una repercusión internacional directa, y eso precisamente porque es el primer país imperialista. Entonces cualquier tipo de elección, ya sea para mejor o para peor, pues tiene al final una repercusión en todos los países o en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Y yo creo que al final eso es por lo que ha estado en el centro de la atención desde hace varios meses, ¿no? Y desde hace varios meses ha estado en el centro las internas, y por otra parte después el proceso, ¿no?, Hillary Trump ahí con su batalla dentro de las elecciones, ¿no? Claro, yo creo que lo primero es preguntarse cómo ha sido esto posible. Yo creo que no seríamos capaces de responder si primero no contextualizáramos, primero a nivel internacional y segundo a nivel de Estados Unidos, la elección de Trump, ¿no? Lo primero que hay que decir es que a nivel internacional vivimos un momento político profundamente regresivo, o sea, profundamente reaccionario, excepto, digamos, algún tipo de movilización o de proceso progresista, como puede ser el caso del Estado español, o algunas movilizaciones interesantes, por ejemplo, en la India, en Bangladesh, excepto excepciones, digamos, en Asia y algunas en Europa. A nivel internacional estamos viviendo retrocesos del movimiento obrero, retrocesos de las conquistas sociales y sobre todo un auge de la derecha radical, de ciertos elementos de derecha fascista. Y yo creo que, por ejemplo, se puede hacer un paralelismo en este sentido, ¿no? Por ejemplo, los retrocesos de los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Tanto en Venezuela como en Ecuador, como en Bolivia, como en Argentina. Todos esos procesos cada vez están más en reflujo, cada vez son menos progresistas, tienen más contradicciones, ¿no? Eso se da a la vez que hay un auge de la derecha radical en el conjunto de la Unión Europea, del que evidentemente nosotros nos salvamos parcialmente, pero el resto de Europa empieza a vivir profundamente las consecuencias. Es preocupante, ¿no? Por ejemplo, el caso francés, ¿no? Yo creo que el fenómeno Trump no se entiende sin esta, digamos, reacción que se produce a nivel internacional, y que yo creo que es sobre todo consecuencia de décadas de aplicación de políticas neoliberales que, bueno, pues de hace muchísimos años vienen fragmentando la solidaridad de la clase trabajadora, fragmentando la solidaridad del movimiento obrero y de la identidad, ¿no? Y que al final todo ese tipo de fragmentación pues se ha ido traduciendo en confrontación directa dentro de los trabajadores, ¿no?, de sus solidaridades y de sus proyectos comunes. Y claro, frente a este tipo de rupturas y de crisis del movimiento obrero, es parcialmente lógico que, bueno, figuras, digamos, populistas y ciertamente radicales al final tengan algún tipo de atención mediática, ¿no?, y al final de atención electoral. Yo creo que ese es un poco el contexto, de forma muy generalizada, de forma simplificada, ¿no? Después podemos profundizarlo un poco, que yo creo que es interesante, ¿no? Pero yo creo que no hay, digamos, un fenómeno únicamente estadounidense, sino que el fenómeno estadounidense comparte características con todos los procesos reaccionarios que pasan en el conjunto del mundo, ¿no? Ya pasando un poco a las internas, yo creo que el debate sobre las internas era interesante. Yo creo que era incluso mucho más interesante que el proceso de las elecciones presidenciales en sí, porque, por ejemplo, teníamos ahí una especie de disputa interna dentro del Partido Republicano, donde parecía que Trump estaba muy alejado, ¿no?, de ser la opción oficialista del Partido Republicano, que era, digamos, como el ala más extremista que se presentaba, ¿no?, dentro del Partido Republicano. Y por otra parte, la disputa más interesante que yo creo que ocurría dentro del interior del Partido Demócrata, donde había, por una parte, la oficialidad del Partido Republicano, ¿no?, o la apuesta del aparato político, que era Hillary, y estaba confrontado, sin embargo, a un tipo de candidatura
con rasgos populistas de izquierda, que era la candidatura de Sanders, ¿no? Que podía de alguna manera polarizar mucho más con Trump que de lo que hacía en su momento Hillary, ¿no? Yo creo que ese debate Hillary-Sanders era incluso el más interesante de todo el proceso, porque era el que podía marcar, sin duda, la salida alternativa a toda la crisis del movimiento obrero y tal. Evidentemente no es una salida completamente coherente, desde mi punto de vista no es una salida completamente radical, o al menos a la altura de lo que hace falta, pero sí ponía, de alguna manera, en entredicho el status quo dentro del Partido Demócrata y las políticas centrales del Partido Demócrata. Yo creo que eso era importante entenderlo. Claro, el panorama a lo mejor podría haber sido distinto en el caso de que Sanders hubiera ganado. Imagínense una victoria de Sanders, pues Sanders hubiera polarizado muchísimo más con Trump, ¿no? En el sentido de que, por una parte está el Trump reaccionario de ultraderecha, millonario y tal, y por otra parte, bueno, pues un Sanders con un discurso con elementos socialistas y tal, pero al final no ha sido así, ha sido, digamos, Hillary, que era la opción, digamos, del status quo estadounidense, ¿no? De la bolsa estadounidense, del conjunto de la prensa mediática. Y yo creo que esta apuesta del status quo por Hillary ha jugado más en su contra que en su favor. De hecho, mucha gente dice que el eje central de las elecciones no ha girado tanto en la política, sino en quién, de alguna manera, polarizaba más contra el status quo. Y yo creo que eso lo hacía más Trump que Hillary, lo hacía por la derecha, evidentemente, pero creo que ha sido uno de los elementos que ha hecho que al final Trump pues apareciera como la opción, digamos, la opción viable, ¿no? Y yo creo que hay que analizar también la base social de Trump y el votante de Trump, porque evidentemente mucha gente ha terminado diciendo, bueno, es que al final los que han votado a Trump son una panda de fanáticos, de xenófobos, de racistas, incluso de locos, ¿no? Y yo creo que eso le simplifica bastante el debate. Yo creo que evidentemente hay una parte del electorado que es así, no sé qué proporción, ¿no? Pero bueno, también hay muchísimos sindicalistas honestos que han votado a Trump. Y esto yo creo que es precisamente lo que complejiza un poco el debate. No es simplemente la opción, digamos, de los millonarios y de las clases medias. También hay muchos trabajadores, muchísimos currelas, que en su día a día están sindicados, luchan en su empresa, pero la opción, digamos, al final electoral ha terminado siendo Trump. Eso lo venía definiendo, por ejemplo, un viejo sindicalista que escribió un artículo interesante en Viento Sur, que ha sido dirigente sindical durante mucho tiempo en Estados Unidos, y que decía que, bueno, que ellos, pues, después del trabajo sindical, pues cuando llegan las elecciones, pues hacen su ronda de contacto con todos los afiliados sindicales y decían, bueno, pues el candidato demócrata es nuestra opción, no sé qué, no sé cuánto, y los mismos sindicatos que luchan en su día a día en el sindicato nos decían, no, mira, yo voy a votar a Trump. O sea, para que veamos un poco la complejidad del asunto, ¿no? Que es la misma clase trabajadora que sufre, digamos, la crisis que sufre las políticas del status quo, las que al final termina votando a Trump, ¿no? Eso es un poco paradójico, ¿no? Y yo creo que tendríamos que discutirlo, cómo la misma clase trabajadora en este proceso se ha puesto contra sus propios intereses, ¿no? Incluso también, por ejemplo, el voto latino, ¿no? Que ha sido uno de los más disputados, decía, no, es mentira eso de que Trump va a expulsar, ¿no? Lo decían los mismos latinos, lo decían en castellano incluso, que vayan a expulsarlo y tal, ¿no? Claro, al final el proceso de elecciones, digamos, presidenciales, pues ha terminado ganando Trump, pero bueno, eso, la victoria con Trump también parece que coincide con una especie de cambio de discurso. Veremos a ver cuánto es de profundo, cuánto tiene de real, cuánto tiene no de real, ¿no? Pero los días inmediatamente posteriores a la subida a la victoria electoral de Trump ya está, digamos, moderando, cambiando sus elementos más radicales, ¿no? Donde decía voy a construir un muro para separar, digamos, la frontera con México, ¿no? Y no permitir ningún tipo de circulación de inmigrantes ilegales, pues la sustituyó por una valla o tal, ¿no? O sea que ya hay una especie de moderación. No sabemos hasta qué punto es cierta, ¿no? Empezaremos a verlo a partir de enero, que es cuando asume el poder. O por ejemplo, con respecto a la expulsión de los inmigrantes sin papeles, llevaba muchísimo tiempo diciendo, no, aquí hay que expulsar unos 5 o 7 millones de personas, ¿no? Que son inmigrantes latinos y tal, y ahora va empezando a cambiar el discurso y dice, no, bueno, a los únicos que hay que echar son a los 2 millones de inmigrantes latinos que, bueno, pues que son ladrones, que son violadores, los que hayan cometido delitos de alguna manera, ¿no? Pues empezamos a ver cambio de discurso que no sabemos cuánto es de real, ¿no? Pero bueno, eso también que quede un poco para el debate.
¿Cuáles creo yo que van a ser al menos las consecuencias en el corto plazo? Lo primero es un machaque o un nuevo machaque a la clase trabajadora estadounidense. O sea, el primer dato va a ser que se van a seguir aplicando las mismas políticas que se aplicaban por parte de Obama, pero que además van a estar recrudecidas, porque lo que tienen en el gobierno no es un Obama que intenta conciliar un poco los intereses de la clase trabajadora con intereses de los capitalistas y tal, sino que es directamente una aplicación salvaje neoliberal, ¿no? Eso yo creo que es el primer elemento. El segundo elemento y el tercer elemento es de política internacional. Yo creo que la subida de Trump al poder va a reforzar directamente a toda la derecha radical europea. O sea, Le Pen en Francia, las opciones por el Brexit en Inglaterra, el gobierno húngaro, que es ultra reaccionario y tiene algunos elementos fascistas, ¿no? Una cantidad de partidos que siguen en auge, por ejemplo, en Holanda y en otros puntos, ¿no? Yo creo que incluso el día después, pues ya estos personajes de la derecha radical europea empezaban a tomarlo como referencia. Y eso yo creo que es peligroso porque esa subida al poder va a reforzarlo, ¿no? Por ejemplo, Le Pen se dice que va a estar disputando el liderazgo en las próximas elecciones en Francia. O sea, la hija del ultraderechoso Le Pen. Esa es la segunda consecuencia. La tercera consecuencia, desde mi punto de vista, va a ser la formación de un nuevo bloque imperialista internacional. O sea, antes, por ejemplo, con Obama tenía rifirrafes con Putin y con Rusia, con el imperialismo ruso, ¿no? Al final terminaron haciendo más o menos lo mismo. Pero había esa tensión entre ellos dos que les permitía no tener, digamos, una planificación imperialista de conjunto, por decirlo así, ¿no? Un proyecto internacional de conjunto. Y es preocupante que Trump directamente se haya referido como uno de los mayores aliados a Putin y que Putin haya contestado afirmativamente que Trump es uno de sus aliados a nivel internacional. O sea, que vamos a ver cómo las políticas del bloque imperialista ruso y estadounidense pues, seguramente vayan a acercar posiciones y se vayan a reforzar mutuamente, ¿no? Y sobre todo eso yo creo que es peligroso y va a tener repercusiones importantes en Oriente Medio. Sobre todo en Siria, en el corto plazo, donde por una parte Rusia se había apoyado directamente en Al-Assad, ¿no? Contra, digamos, el ISIS y todo esto, y por otra parte Estados Unidos como que tenía una política no del todo clara a favor de Al-Assad, pero tampoco del todo clara en contra. Y ahora yo creo que directamente, bueno, Trump viene a referirse a Al-Assad como una de las referencias, como la referencia clave en Siria, ¿no? Ahí va a haber directamente posiblemente un acuerdo concreto con Rusia. Pero después también va a haber una especie de reforzamiento de todos los gobiernos o todos los gobernantes reaccionarios de esa región. Por una parte de Oriente Medio, por otra parte también de una parte del norte de África, ¿no? Incluso también por parte de Erdogan en Turquía y ese tipo de posiciones reaccionarias, ¿no? También por parte de Khalifa Haftar, ¿no? En Libia. O sea, posiciones que son bastante reaccionarias y que evidentemente representan todo lo regresivo, ¿no? Ya acordáis, por ejemplo, el supuesto golpe de Estado y cómo respondió Erdogan en Turquía, ¿no? Que ahora que se está profundizando enormemente la radicalización autoritaria contra los derechos democráticos, ¿no? Etcétera, ¿no? El tercer elemento yo creo que es feminista. Yo no sé exactamente en qué se va a traducir esto en forma concreta, lo digo sinceramente porque no había elementos concretos con respecto a esto, pero yo creo que va a tener consecuencias machistas claras, porque nada más que hay que ver el perfil del tipejo, ¿no? Un tipejo que alardea, ¿no? de haberse acostado con un montonazo de mujeres, de haber abusado incluso. Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas al final van a tener también su traducción en política machista a nivel de Estados Unidos, ¿no? El cuarto, bueno, más bien quinto elemento de consecuencia tiene también una cara nacional, otra cara internacional, y es con respecto a los tratados del cambio climático. O sea, es problemático, desde mi punto de vista, bastante problemático, que no solo los dichos, sino también los hechos por parte de Trump parece que vayan a dirigirse a desvincularse completamente de cualquier tipo de acuerdo internacional con respecto al cambio climático. Dice ya que no va a hacer ningún tipo de acuerdo con respecto al último tratado que se hizo en París, ¿no? Que, bueno, que llegaron a acuerdos, aunque fueran acuerdos malos, chungos y tal, que no iban a cambiar radicalmente la perspectiva de cambio climático, pero que al menos era algo.
Se llegaron a acuerdos sobre las emisiones de CO2, sobre el grado de temperatura que no podía quedarse, bueno, que se intentaba quedar, la subida por encima de los 2 grados centígrados, ¿no? Y tal, este hombre ya viene a decir que se va a desvincular de cualquier tipo de acuerdo internacional, con lo que eso puede tener de repercusión en el resto de países, porque si no lo acepta Estados Unidos, que es el más grande, ¿por qué lo iban a aceptar los más chicos? ¿No? Ya China no lo aceptaba y ahora Estados Unidos, que parecía que pues, se desvincula completamente. Eso es problemático y puede tener unas repercusiones importantes, ¿no? También a nivel nacional dice que va a echar atrás cualquier tipo de política que se había llevado a cabo por parte de Obama, que era muy tímida, que era muy contradictoria, ¿no? Con respecto a las energías renovables y tal. Dice ya directamente que va a acabar con todo ese tipo de cosas. Y es que también él tiene personalmente relaciones e intereses con los productores de carbón, ¿no? De carbono, lo tenía que por aquí apuntado, ¿me acuerdo? Sí, los productores de carbón. Entonces, bueno, es lógico que si él opta por ese tipo de producción de energía, pues al final termine derogando otras muchas alternativas y verdes, ¿no? Eso por parte de las consecuencias. Por parte de las lecciones y las tareas un poco, ya para cerrar un poco la introducción, pues la idea era hacer una introducción, digamos, cortita y esquemática, ¿no? La primera lección que yo creo es que contra la extrema derecha y contra la derecha radical no nos valen, digamos, el centrismo de Hillary. O sea, no nos valen posiciones que opten por un capitalismo, digamos, generoso y tal, sino lo que nos hace falta es directamente, digamos, políticas ciertamente radicales y alternativas, como la que podía representar en su momento Sanders, ¿no? Esto podría estar en la discusión, ¿no? Después, yo creo que una de las tareas fundamentales es que no va a haber ningún tipo de alternativa a Trump, ni ningún tipo de alternativa a la derecha radical en Europa, sino hay un proceso profundo de movilización y de politización. O sea, al final el fenómeno Trump también es producto de la crisis de las movilizaciones que hubo en Estados Unidos desde el 15M, de Thomas Wall Street y todo este tipo de cosas que no terminaron generalizándose y haciéndose profundas, sino que quedaron al final como fenómenos interesantes, pero que no calaron fuertemente dentro de la sociedad. Si hubiera habido otro tipo de movilizaciones, yo creo que no estaríamos hablando de la victoria de Trump, estaríamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso también va a pasar y de hecho sigue pasando aquí. Yo creo que hace falta no solo con ver 2 fotos, la del Estado español, donde ha habido fuertes movilizaciones desde el 15M, que se ha traducido al final en el fenómeno Podemos, y el resto de Europa, donde prácticamente no ha habido movilizaciones y donde las ha habido, por ejemplo, en Francia, pues han sido muy tardías y no han sido capaces de cambiar la dinámica, ¿no? Con la Nuit debout y con las movilizaciones contra la reforma del Código del Trabajo, no han terminado invirtiendo la situación. Y al final yo creo que eso también es producto de que no ha habido fuertes movilizaciones, ¿no? Empecemos el debate, ¿no?